Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 141, Dios Antiguo, 10. ¿Qué? Están desnudos. Si el enemigo está desnudo, no se puede usar el modo desnudo contra él. ¿Qué quieres decir? Andersen explicó brevemente y Jae-wan comprendió lo que ocurría. El modo, desnudo, solo funcionaba contra enemigos con ropa. Aunque a Jae-wan le intrigaba que tener un gigantes equipado se considerara lo mismo que tener ropa, el poder funcionaba mejor cuanto más ropa tenía el enemigo. Si bien eso significaba que ninguna armadura podría soportar la configuración, desnuda, después de ser destrozada por ella, también significaba que no había forma de matar a un enemigo cuando estaba desnudo. Por cierto, la canción termina así: por fin, todos los amigos están desnudos. El dios desnudo se alegró y regresó a casa. Sin matar a nadie. Sin matar a nadie. Los labios de Jae-wan temblaron de rabia. ¿Qué es eso? Era un entorno extraño. Era invencible mientras el enemigo llevaba ropa, pero impotente cuando estaba desnudo. Era tan retorcido que incluso parecía una especie de fetiche extraño. Jae-wan sintió un dolor de cabeza por su destino al tener que luchar con este entorno. Espera. Llámate a ese seguidor de Belkain con el escenario, desnudo, antes. Probablemente no murieron en aquel entonces. Creo que fue Runald quien los remató. Jae-wan entonces se volvió hacia Runald a lo lejos. Al principio pensó que Runald era demasiado joven para hacer algo así, pero pronto se dio cuenta de que era posible. Runald ya tenía años de experiencia en su brillantez y su forma de hacer las cosas probablemente se debían a ello. Ya veo. En fin, gracias por ayudarme esta vez. Wow. Nunca pensé que pudieras decir algo así. De todos modos, Andersen parecía feliz. La batalla se estaba calmando después de que Jae-wan destruyera un total de 5 gigantes. Los vicegerentes y los subastadores se estaban distanciando. Sin embargo, eso no significaba que la lucha hubiera terminado, y Andersen y Jae-wan lo sabían perfectamente. No bajes la guardia. Es solo el principio. Mencionar 2 millones de piedras de alma los volvió locos. ¿Estabas escuchando? Claro que sí. No pude decir nada porque la comunicación era inestable. Pensé que me estaba volviendo loco por lo que hiciste. Y hablando de eso, ¿qué te impulsó a hacer algo así? Jae-wan luego miró hacia Miad. Solo quería sorprenderlo. Dios mío. No sé si eres frío o impulsivo. Andersen sintió algo sobrehumano en Jae-wan cuando lo vio por primera vez, un despertador que mataba generales. Pensó que un ser así tendría una percepción y un juicio superiores a los de un dios. Sin embargo, al pasar más tiempo con Jae-wan, tuvo que replantearse su impresión original de él. Jae-wan no era perfecto. Tenía la visión de un dios, pero el corazón de un humano. Contaba con miles de años de experiencia, pero aún así se dejaba llevar por lo sucedido en el pasado y, a veces, no hacía lo que planeaba debido a sus emociones. Incluso después de vivir miles de años, seguía siendo humano. Bueno. Supongo que por eso tienes una meta tan imposible. Déjate de tonterías. ¿Qué hacemos ahora? Jae-wan se acercó a Runald y lo levantó. Instintivamente, lo vio claro, la paz en la casa de subastas era solo temporal. Estaba en el ojo del huracán. Yo también usé demasiado poder mundial. A diferencia de, caída, desnudo, no permitió que Jae-wan recuperara su poder mundial. No mató a ningún vicerregente, por lo que no pudo absorber sus poderes. Afortunadamente, los vicerregentes de los dioses de rango medio se retiraban debido al impacto de la pelea anterior, pero los vicerregentes de los dioses de rango superior eran diferentes. Se dieron cuenta de que el poder mundial de Jae-wan estaba menguando. Si tuvieran la oportunidad, se lanzarían contra él. Jae-wan tomó una decisión.
Era la mejor opción que podía tomar en ese momento. Su cuerpo se dirigió rápidamente hacia donde se movían las mayores potencias mundiales. Oye, deberías ayudarme. Miad y X seguían luchando. Miad sonrió y respondió, MMM. De verdad que te vuelves poderoso rápidamente. Un escenario que destruye otros escenarios, y un escenario que destruye partes. No habrá otro como tú en toda la... Miad habló casualmente a pesar de que estaba luchando intensamente contra X. Deja ya de halagar. Ah, sí. Pero como puedes ver, yo también estoy en un buen apuro. No mientas. Aún no estás usando ningún poder. UPS, lo sabías. A medida que su poder mundial aumentaba, Haiwan vio a Miad con nuevos ojos. Al principio pensó que podría luchar contra Miad en igualdad de condiciones, pero cambió de opinión. Miad tenía mucho más poder del que creía inicialmente. Después de todo, era el líder de la Tercera Federación Mundial. Si Miad actuaba, los vicerregentes y los dioses de alto rango no se opondrían. Pero no miento. Es un tipo increíble. Haiwan entonces se volvió hacia X, quien luchaba contra Miad. Miad tenía razón. En términos de poder mundial, X desplegaba cerca de 150.000 de su cuerpo. Era mucho mayor que el de cualquier vicerregente divino de alto rango que vigilaba a Haiwan desde cerca. Y hay algunos monstruos a través de los cuales tampoco puedo ver. Haiwan también conocía a algunos que lo vigilaban todo. Eran seres cuya existencia apenas podía percibir. Seguramente era diferente de el lugar donde lo mejor de llegó y apenas regresó con vida. Haiwan ahora se dio cuenta del poder de... Deberías correr. No nos quedemos aquí. Andersen llegó a una conclusión. Haiwan también estaba pensando en huir. Lo que sucedía en la casa de subastas le daba igual. El abrigo largo de Reynolds no tenía la opción de vuelo a alta velocidad. Deberías escapar con ella. Ningún vicerregente podrá seguirte si la usas. Haiwan ya había recogido el abrigo, por si acaso. ¿Qué haces? No tenemos tiempo que perder. Vamos. Haiwan ya lo sabía, pues sentía a los vicerregentes acercándose a él. Sin embargo, antes de huir, quería averiguar algo. Se giró hacia Miad y le preguntó, Miad, fuiste tú quien puso a esa machina a subasta, ¿verdad? Capítulo 142, Dios antiguo, 11. Se hizo el silencio por un rato. No era demasiado silencioso, pues Miad seguía luchando contra X, pero se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo lo supiste? Por primera vez, Miad pareció genuinamente sorprendido. Haiwan se acercó a Miad mientras vigilaba a los vicegerentes que se acercaban. Miad volvió a preguntar, ¿cómo supiste que fui yo quien vendió la machina a la subasta? Es natural si piensas lógicamente. Lógicamente. Haiwan no respondió de inmediato. Los vicerregentes de los dioses de alto rango no se acercaban más, pues Haiwan estaba junto a Miad. El hombre era más fuerte que cualquiera de ellos. Probablemente intentaban adivinar la relación entre Miad y Haiwan. Haiwan calmó su respiración y volvió a hablar. Si se trata de una parte de los tres dioses antiguos, cualquiera estaría interesado. Sin embargo, a ti no parecía interesarte en absoluto. Bueno, eso no es suficiente para llegar a esa conclusión. Lo que es más sospechoso es que regalaste 2 millones de piedras espirituales para darle esa machina a un completo desconocido. Miad sonrió. Bueno, soy rico. No, tenías formas de recuperar el dinero que regalaste desde el principio. Incluso si el método requería que hicieras cosas ilegales. El análisis frío y preciso fue haciendo que la sonrisa de Miad desapareciera, poco a poco. Aunque eso sea correcto, no es importante, ¿verdad? Miad intentó hablar, pero se detuvo en seco. Algo le vino a la mente. Calculó la distancia entre los vicerregentes y Haiwan, entre Haiwan y él mismo, y sonrió. Ya veo. Entonces, por eso creías que fui yo quien vendió la machina a la casa de subastas. Era como si supiera lo que Haiwan estaba tratando de hacer. Quiero decir, si soy yo quien lo vende, recuperaré mi dinero aunque tenga que pagar algunas comisiones. Bien.
Los dos estaban ahora espalda con espalda mientras hablaban. Como amigos cercanos. Los vicegerentes no pudieron hacer nada más que dejar de atacar. Algunos se dieron cuenta de quién era Miad, el maestro de la Tercera Federación Mundial. Era alguien con quien no se podía meter fácilmente. Sin embargo, su método tenía un problema. ¿Un problema? ¿Cuál es? El vendedor no puede unirse a la puja. Haiwan habló mientras recordaba las reglas de la casa de subastas Achnol. Entonces, lo que estás diciendo es que te pedí que hicieras una oferta por mi artículo subastado. Algo así. Ya veo. Es una suposición fascinante. Suposición. No. Es un hecho. Miad sonrió. Puedo ver muchos defectos, pero incluso si dejo ir todo eso, todavía hay un punto crítico que pasaste por alto. ¿Qué es eso? Aunque tu suposición sea correcta, hay una cosa que no recuerdo. Los honorarios. No. El objeto que vendí. Eso era cierto. Si Miad vendió la máquina y la volvió a comprar, fue solo gracias a la oferta de Haiwan. Pase lo que pase, prometí dejarte conservar la máquina, ¿verdad? Será una pérdida para mí. Haiwan se burló, esa máquina es una farsa. ¿Crees que no lo sabría? Miad no pensó que Haiwan supiera tanto y frunció el ceño. Haiwan continuó. ¿Cuál es tu propósito? Creo que ya es hora de que me lo digas. ¿Y quién es ese X? Miad no respondió, y Haiwan pensó que tampoco lo haría. Había ciertas personas que nunca revelaban su verdadero yo. Miad era la personificación de esas personas. Supongo que no me lo dirás. Tenía curiosidad, pero no necesitaba oírlo. Había logrado su objetivo. Eso fue brillante. Andersen quedó asombrado. Lo usaste para recuperar tu poder mundial. El poder mundial de Haiwan se había recuperado hasta cierto punto. Fue suficiente para usar, caída, unas 2 o 3 veces más. Aún le faltaba, pero fue suficiente para repeler a cualquier seguidor mientras corría. Vamos. Haiwan cargó a Runald en su espalda y activó, vuelo a alta velocidad, usando el abrigo largo. No, intentó activarlo, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, las palabras de Miad lo hicieron detenerse. Si me ayudas, te ayudaré a encontrar a esa persona, Jongwan. Los vicegerentes se acercaban y la voz frenética de Andersen le llenaba la cabeza. Pero Haiwan no podía pensar en nada más. ¿Qué acaba de decir Miad? La persona que estás buscando probablemente no esté aquí, pero sé dónde podría estar, continuó Miad antes de que Haiwan pudiera responder. No importa cómo lo sé. Lo importante es la decisión que tomes. La situación cambió en segundos. Haiwan se mordió el labio mientras observaba a los vicegerentes que se dirigían hacia él. En los cielos sobre el sitio 8. Entre los caminos a Achnol, había una gigantesca nave voladora. Parecía algodón de azúcar rosa, fruto directo del gusto del creador, pero se llamaba Otoño, lo cual no le quedaba nada bien. Tenemos que ir más rápido. No puedes acelerar. Ya va a toda velocidad, respondió Sirwen, molesta, a Usra. Sirwen entonces le gritó a Carlton, que estaba en la llave. Oye. Justiciero. Añade más poder mundial. Estamos perdiendo velocidad. Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Qué? Qué flojo. ¿Crees que ser guapo es suficiente? Chung lo interrumpió, ni siquiera ha desbloqueado su mundo único. ¿Qué esperabas? Uf. Todos los demás están en la creación, la teoría y esas tonterías. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Carlton ya había alcanzado el 4.º paso, pero aún no había desbloqueado su mundo único. Por eso Sirwen no lo consideraba de mucha ayuda. Sirwen suspiró y murmuró, por fin llegamos ahí, los únicos hombres que tengo conmigo son un anciano y una nena. Extraño a Haiwan. Chung se enojó y trató de responder, pero Sra lo interrumpió. Eres cercano a él. Capítulo 143, Dios antiguo, 12. Por supuesto que lo soy. Chung finalmente explotó. ¿Qué? No mientas. Solo lo conoces desde hace unos días,
como mucho. Nunca fuiste cercana con. Sí. Haiwan y yo estamos conectados espiritualmente, ¿sabes? Se pelearon por un rato y Carlton habló un poco después. ¿Pero por qué tienes tanta prisa, Shra? Como sabes, el maestro no es alguien que se deje vencer. Ushra no pudo responder la pregunta porque alguien más la interceptó. ¡Ay, justicia! ¿De verdad necesitas hacer esa pregunta? ¿Sabes por qué, Sirwen? Por supuesto. Sirwen se encogió de hombros y continuó, Haiwan está desnudo. Carlton la ignoró y se volvió hacia Shra. Ella habló con calma. Algo no se siente bien. Entonces tenemos que ir rápido porque algo no se siente bien. Sí. Es motivo suficiente. No tendría ningún sentido si no fuera por la habilidad especial de Ushra, que lo consideraría perfectamente razonable. Chung preguntó, ¿estás seguro? ¿No te parece bien? No. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan malo es? 10. En realidad. En realidad. Si Ushra no se sentía bien, era muy probable que algo malo sucediera, pues poseía la ley de ajuste de premonición. A medida que se acercaban a Achnol, sintió que su premonición se hacía realidad. Había grandes potencias mundiales en múltiples lugares alrededor de Achnol. Conocía a los amos de cada potencia mundial. Al fin y al cabo, eran miembros de su propia organización. La ruptura está en marcha. ¿Pero por qué? No, no fue solo ruptura. ¿Quién tendría tal poder mundial? Una cantidad increíblemente enorme de poder mundial, que la propia Usra no estaba segura de poder contrarrestar, se dirigía hacia la puerta Achnol. Fue X quien disparó primero. Mientras Haiwan y Miad retrocedían del combate, X inmediatamente comenzó a dispararle. Su codo se quebró y varios misiles salieron disparados por la abertura. Parecía que X era una especie de constructo, y todo su cuerpo ocultaba armas aterradoras. Pronto, su pecho también se abrió y una poderosa onda de energía se desató. Haiwan no estaba seguro de qué contexto era, pero la serie de ataques de esas armas con un tremendo poder mundial era difícil de repeler para Miad. Además, los vicerregentes y los subastadores habían comenzado sus movimientos. La mayoría de ellos apuntaban a Haiwan. Era el comienzo de la segunda pelea. Haiwan desató, caída, silenciosamente. Aún no tenía suficiente poder mundial, pero si de alguna manera lograba matar a un vicegerente, recuperaría por completo su poder mundial. Entonces podría matarlos uno por uno y escapar de la casa de subastas. Sin embargo, los vicegerentes de dioses de alto rango no eran tan fáciles. Mantén la distancia con él. Sorprendentemente, no se lanzaron contra Haiwan de inmediato. Él hizo una mueca. Ya veo, entonces todos ustedes son dioses de alto rango. En cuanto a poder mundial, los dioses de alto rango no se quedaron atrás de Haiwan en absoluto. Su poder era el doble, o incluso 5 veces mayor, que el de Haiwan. Podrían haberlo atacado sin más, pero parecían ser más cautelosos. Su configuración no funciona a distancia. Fuego. Con el grito de un vicerregente, las potencias mundiales atacaron a Haiwan. Andersen habló. Ahora saben acerca de tu configuración. La caída de Haiwan estaba diseñada para el combate cuerpo a cuerpo. Requería acercarse a un ambiente para poder destruirlo. Su ambiente no podía funcionar contra proyectiles. Deberías tener más cuidado. ¿Ves? Ni siquiera están eliminando a sus gigantes. ¿Qué intentas? Andersen tenía razón. Parecía que conocían el escenario, desnudo, así que ninguno de ellos estaba usando a sus gigantes. Haiwan se quedó solo, y sus escenarios, caída, y, desnudo, quedaron inutilizados. El plan de los vicegerentes era reducir el poder mundial de Haiwan sin permitirle usar ninguno de sus escenarios. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿De verdad vas a hacer lo que te dijo? Supongo que sí. No hay otra manera. Haiwan había retrocedido mientras esquivaba los continuos ataques de los dioses de alto rango. Después de un rato, no le quedaba a dónde ir y ahora Miad estaba justo detrás de él.
Ambos hombres se daban la espalda. Cuando las dos potencias mundiales se encontraron, surgieron fuertes chispas. Dos hombres contra el Gran Hermano. Ambas potencias mundiales, con un objetivo que ninguna otra tenía aparte de la otra, se habían enfrentado por primera vez. Miad habló. Vamos a cambiar. Sí. Dicho esto, ambos intercambiaron sus lugares. Los vicerregentes quedaron impactados por el repentino cambio. ¿Qué? Simplemente intercambiaron posiciones, pero el curso de la batalla cambió. Los vicerregentes a los que se enfrentaba Jaewan ahora tenían que enfrentarse a Miad. Y X ahora se enfrentaba a Jaewan. Buena suerte. Miad cargó contra los vicegerentes de los dioses de alto rango, y Jaewan se volvió hacia su nuevo oponente. Incógnita. X seguía concentrado en la machina de Daus. Jaewan recordó lo que había hablado antes con Miad. Por favor, lucha contra X. Esa es mi condición para este trato. Jaewan creyó haber oído mal cuando Miad lo dijo la primera vez. Era un ser contra el que Miad no podía luchar. ¿Cómo podría él? Claro que puedes. Siendo sincero, eres el único que puede ahora mismo. Miad luego miró el cuerpo desnudo de Jaewan y sonrió mientras agregaba. Esa, X, es un gigantes. Capítulo 144, Dios antiguo, 13. Es un gigantes. Sin embargo, antes de que Jaewan pudiera pensar en su pregunta, unos misiles guiados disparados desde el codo de X se dirigieron hacia él. Jaewan apenas esquivó algunos, que explotaron tras él, mientras usaba la onda expansiva para impulsarse y acercarse a X. Tengo que pelear con él de cerca. Todos sus ajustes eran débiles contra ataques a distancia, ya que su estilo de lucha estaba diseñado para el combate cuerpo a cuerpo. Por suerte para él, a diferencia de los vicerregentes de los dioses de alto rango, X cambió rápidamente su postura para luchar a corta distancia. La grieta en el codo se cerró y, en su lugar, apareció una espada. Pronto, la espada chocó contra la espada de Jaewan. Fue solo un choque de espadas, pero ocurrió algo parecido a una explosión y Jaewan casi perdió el control de su espada. Fue solo un intercambio, pero le causó daño. Es fuerte. Jaewan retrocedió, pero X continuó atacando mientras se acercaba a él y acortaba la distancia. Atacaba constantemente como si ya supiera cómo se movería Jaewan. Cuidado. Este movimiento es único. Hacía tiempo que Jaewan no luchaba tan cerca de un enemigo. Había sido repelido desde el primer ataque. La hoja del codo de X era más afilada que cualquier otra que hubiera visto antes. La habilidad de Jaewan para esquivar hojas era única, pero la décima que seguía su movimiento era mucho más que eso. Sus reflejos superaban a los de un humano. Entonces, no es humano después de todo. Los golpes se ejecutaron con la mayor eficiencia. La batalla se volvió cada vez más difícil para Jaewan con el paso del tiempo. X ya había analizado sus hábitos de combate y estaba usando patrones de ataque más adecuados contra él, ya que había analizado todos sus movimientos. Jaewan había visto un tipo de pelea similar antes. Supervisores de la fábrica del vacío. Jaewan comprendió entonces lo que Miad había dicho. Gigantes mismo. Esta X probablemente estaba relacionada con Daus, uno de los tres dioses antiguos. Al igual que los supervisores, era uno de los antiguos seguidores de Daus. Aarg. Kaarg. Se oyeron gritos en la dirección hacia donde Miad había cargado. Mientras Jaewan esquivaba el ataque de X, miró hacia donde Miad se movía entre los vicegerentes. Los vicegerentes habían sido derrotados por todos lados. Los ataques que no funcionaron bien contra X ahora eran extremadamente efectivos contra los vicegerentes. Jaewan incluso se preguntó por un segundo si serían los mismos enemigos que le costaba defenderse. La casa de subastas se sumió en el caos con el paso del tiempo, con poderosos vicegerentes en aumento. Sin embargo, ninguno pudo derrotar a Miad. Miad Van de Clan, el buscador de estrellas, era uno de los vicegerentes más poderosos de todos los dioses de alto rango. ¿Por qué le costó tanto enfrentarse a X? Jaewan se confundió. Miad y X, incluso considerando todo, estaban lejos de ser iguales.
Haiwan pensó mientras miraba a X frente a él. Esta X no tiene más que 150.000 de potencia mundial. 150.000 poderes mundiales eran suficientes para derrotar a cualquier dios de alto rango. Sin duda, era una cifra muy alta, pero si Haiwan acertaba, el verdadero poder de Miad lo superaba. Al menos 2 millones. Era solo una suposición, pero si Haiwan tenía razón, era solo lo mínimo. Haiwan había aprendido una verdad durante la acuñación. El límite de piedras espirituales que se podían pagar solía ser igual al límite del poder mundial de un vicerregente. Y Miad tenía el poder de pagar 2 millones de piedras espirituales. Eso significaba que Miad poseía un poder mundial de al menos 2 millones. Haiwan ni siquiera podía adivinar qué tipo de fuerza albergaban 2 millones de poder mundial. Sin embargo, Miad no pudo derrotar a X. Eso fue muy extraño. Patrón de combate analizado. Activando el sistema, DAOS. En ese momento, una especie de extraña voz parecida a una máquina provino de X. Todo su cuerpo estaba rodeado por una aura azulada y un enorme poder mundial irradiaba de él. Ex Machina fase 1. Haiwan sintió de repente el mayor peligro que jamás había sentido desde que llegó a. Un ataque que ni siquiera podía ver se lanzó contra él. Hace mucho, mucho tiempo. El dios pervertido desnudo vivió. Fue entonces cuando Haiwan se quitó el abrigo casi instintivamente. Odiaba usar ropa. Así que vivió desnudo toda su vida. El cuerpo desnudo de Haiwan chocó contra el cuerpo frío de X. El poder del mundo azul de X fue destruido y Haiwan apenas logró repeler el puño de X. Con sonidos mecánicos de alerta, X saltó hacia atrás rápidamente y Haiwan suspiró aliviado. Casi muero allí, si la activación fue lenta. Sentía la espalda empapada de sudor. Haiwan había logrado activar rápidamente el modo desnudo en el último momento. Si este modo funcionaba, X era sin duda un gigantes. Era mucho más pequeño que un gigantes normal, pero sin duda lo era. Vaya, has aprendido bien. Andersen exclamó con orgullo. Parecía muy feliz de que Haiwan hubiera logrado activar el modo desnudo sin su ayuda. Pero te equivocaste con la letra. Deberías hacerlo bien. ¿Qué hice mal? No hay pervertido en la letra. Solo es Dios desnudo. Espera, lo hiciste a propósito. ¿Funcionó todavía? No. Andersen empezó a protestar, pero Haiwan la ignoró. No había tiempo para bromas. X y su aterrador poder mundial estaban frente a él. Su poder mundial ha aumentado casi 10 veces. El ataque de X hace un momento tenía alrededor de 1.5 millones de poder mundial. De no ser por él, desnudo, creado específicamente para contrarrestar a los gigantes, Haiwan habría quedado destrozado. ¿Qué está pasando? Su poder mundial promedio no se acercaba al de Miad, pero al activar la fase 1 o algo similar, su poder mundial se multiplicó por 10. Un gigante es capaz de desatar un poder mundial de unas 5 millones. Fue tan desastroso que diezmó sitios de tamaño mediano. Andersen, ¿sabes algo sobre esto? Creo. ¿Qué es? No lo sé con certeza. Nunca lo había visto, pero si no me equivoco, es malo. ¿Qué? Dime. Digamos que creo que es un gigante con mente. Un gigante con mente. Era lo mismo una y otra vez. Era un gigantes con mente, todo parecía similar. Haiwan decidió simplificarlo. Era un gigantes, pero hablaba y tenía pensamientos. Fue entonces cuando Haiwan tuvo una idea. Ese cuerpo en sí es un gigantes, ¿verdad? Sí. Entonces, no significa que no lleva un gigantes. El desnudo solo funcionaba contra enemigos que llevaban ropa. En ese desnudo, un gigante se consideraba el tipo de ropa más poderoso que existía. Pero si lo que dijo Andersen era cierto, X era la ropa en sí, y no llevaba nada puesto. Entonces, el desnudo de Haiwan entraría en conflicto con eso. Podría considerarse ropa. Oigan. El ambiente está temblando. Dejen de pensar en lo que no necesitan. Esa cosa sigue siendo ropa. Es una prenda viva, pero sí. Tenía razón.
No había tiempo para pensar en esos asuntos. Te daré los detalles más tarde, solo concéntrate por ahora. Cuando su primer ataque falló, el aura azul de X se volvió más densa. Luego proyectó una voz mecánica áspera. Tú, ese escenario. Parecía que tenía un fallo o un error de cálculo, ya que sus palabras no salían en orden. ¿Cuánta vida? Capítulo 145, Dios antiguo, 14. Gestalt. Alto, alto, alto. ¿Qué? Alto, alto, alto. Con un sonido, comenzó a salir vapor blanco de la cabeza de X. No se veía bien. Cuidado. Sin embargo, antes de que la advertencia de Andersen terminara, Haiwan fue arrastrado por una explosión de poder mundial. 1,5 millones de poder mundial se desató sobre él. Incluso con su desnudo, no fue fácil resistir el poderoso ataque de X. ¡Puaj! El uso del poder mundial de Haiwan se aceleró. A ese ritmo, su configuración, desnuda, dejaría de funcionar en cualquier momento. Haiwan tomó una decisión. El dios desnudo caminó sobre la colina. Y finalmente conoció a su tercer amigo. Como si sus cálculos se hubieran desactivado, los ataques de X ya no parecían seguir ningún patrón. Estaba desatando su poder mundial, pero le permitió a Haiwan una abertura entre sus ataques. Ahora. Los ataques desconsiderados eran un desperdicio de poder mundial. Con el poder de desnudo, Haiwan cargó y golpeó el cuerpo de X. La resistente piel de metal comenzó a agrietarse. Con otro golpe, toda la armadura comenzó a agrietarse. Sin embargo, era sin duda más resistente que cualquier otro gigantes. Haiwan desató todo su poder mundial. Fue su último ataque. Con el último poder que le quedaba, Haiwan golpeó el núcleo de X y una poderosa ola explotó desde el cuerpo de X. Ex Machina fase 2. Fue un contraataque de X pensado para este momento final. Una ola de poder mundial que parecía arrancarte la piel por completo, el poder era diferente al que X usó. No lastimó el cuerpo, pero hubo un ruido peculiar. Haiwan ya lo había oído antes. Andersen. La voz de Andersen se había apagado. Era una desconexión más clara que la que había sentido antes. Sentía como si Andersen se hubiera borrado de su interior para siempre. La luz de X se apagó. Parecía que el núcleo había perdido su poder por el golpe y, junto con la máquina, el cuerpo de X cayó al suelo. Haiwan también sintió que su poder mundial menguaba y se desplomó. X entonces miró el brazo de Haiwan y murmuró. Sello de nuestra especie, pero, configuración, de Gestalt, ¿quién eres tú? Y con esas palabras, X dejó de moverse. Sin embargo, Haiwan sintió que algo no iba bien. Algo extraño y espeluznante. Todo estaba en silencio. ¿Por qué? Haiwan se levantó y miró a su alrededor. Todos los vicerregentes estaban desplomados en el suelo, confundidos. Todos parecían haber perdido también sus poderes mundiales. Dios. 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 ¿Dónde estás? Haiwan se dio cuenta de que los vicerregentes habían perdido su vínculo con sus dioses. Al igual que Haiwan perdió contacto con Andersen, ellos también habían perdido su conexión. Era un poder similar a la caída de Haiwan, pero con mayor alcance. Haiwan decidió que tenía algo que ver con la fase 2 de X. La destrucción del vínculo de Daus desconecta temporalmente los vínculos con los dioses. Es un poder asombroso. Va más allá de la leyenda misma. La voz de Miad llegó hasta Haiwan. Los vicegerentes, sin el poder de sus dioses ni ambiente, quedaron indefensos. Miad blandió su espada y decapitó a innumerables vicegerentes. Miad no había perdido nada de su poder. Tú. El instinto de Haiwan le decía que ese hombre era peligroso. Era más peligroso que cualquier enemigo con el que hubiera luchado hasta entonces. Entonces sintió arrepentimiento por primera vez en su vida. ¿Por qué no escuchó a Andersen? Oh, supongo que aún tienes el poder de mantenerte en pie. Había perdido su vínculo con Andersen, pero no tenía ningún vínculo que lo desconectase de sí mismo, ya que también era un dios. Por eso aún conservaba su
configuración. El único problema era que no tenía ningún poder mundial. Es mejor que te sientes si quieres ver algo interesante. Empujó ligeramente a Haiwan por el hombro, pero este salió despedido hacia atrás, rodando varias veces por el suelo. Un poder mundial millonario lo sacudió. Apenas se levantó, con las manos en el suelo, vio a Miad sacar algo del cuerpo de X. Ja. Por fin lo conseguí. Pensar lo lejos que tuve que llegar para conseguirlo. Todo gracias a ti. La atención de Haiwan se centró entonces en el núcleo del tamaño de un puño que Miad tenía en la mano. Era un núcleo azul con una X escrita. Era el corazón de X. Miad entonces comenzó a alejarse. Haiwan no sabía por qué, pero sabía que debía detener a Miad. Sin embargo, ni siquiera podía mantenerse en pie. Maldita sea. No había individuos más poderosos alrededor. Todos habían perdido su conexión con sus dioses tras el ataque de X. No sabes la emoción que me puse cuando me enteré de que tenías el escenario desnudo. Miad silbó al pasar junto a Haiwan y se detuvo frente a su destino. Era la machina falsa. Haiwan se quedó confundido. ¿Por qué? Luego Miad se volvió hacia Haiwan y sonrió. Oh, te equivocaste en algo con tus suposiciones. ¿Qué era? Esto es falso. Miad saltó entonces sobre el hombro izquierdo de la machina falsa. En el hombro, estaba grabada la palabra DAOS. Con el sonido de la descompresión, la cabina de la máquina se abrió y Miad introdujo el núcleo de X. Esto no es falso. Al menos, a partir de ahora. Cuando la cabina se cerró, el poder mundial comenzó a fluir del gigantesco cuerpo de la falsa máquina. El poder mundial que provenía de X, pero mucho mayor que antes. Haiwan entonces vio la señal en el hombro y la cabina comenzó a brillar con una luz azul brillante. Máquina de DAOS. La máquina se levantó, destruyendo todo a su alrededor. Todo empezó a explotar. Los vicegerentes huían, y los subastadores intentaron defender el lugar hasta el final. Todos fueron destruidos como insectos. El cuerpo de Haiwan se estremeció. Ese poder. Esa presencia. Ya se había enfrentado a algo así antes. El maestro Del, que aplastaba a los generales como insectos. Catástrofe del Rey Único. El poder que emanaba de este gigante era el mismo que el de Catástrofe. En ese momento, oyó una voz a sus espaldas. Haiwan se giró. Haiwan. Haiwan. ¿Me oyes? El cuerpo de X, que yacía inerte sin su núcleo, se movía. Haiwan se estremeció y retrocedió. Apretó su espada con fuerza mientras agarraba y levantaba rápidamente el cuerpo de Ronald. Soy yo. Era una voz familiar. Simplemente era inusual oírla venir de X. Eres Anders. Pero no pudo continuar ya que el poder mundial de Machina explotó, tragándose todo a su paso. Cuidado. En la casa de subastas que se derrumbaba, el cuerpo de X cubrió a Haiwan y Ronald mientras todo se oscurecía. Ese día, la casa de subastas Atchnol en Caspion desapareció de. 3 días después, se extendieron rumores de que la machina de DAOS de la leyenda había aparecido con los nuevos 3 dioses antiguos en su lugar. Capítulo 146, El Gran Bosque, 1. Hace 210.000 años, cuando los 3 dioses antiguos perecieron, los espíritus se convirtieron en perdidos y tuvieron que encontrar una forma de sobrevivir por sí mismos. Algunos buscaron un nuevo dios al que seguir, mientras que otros optaron por morir para seguir a sus antiguos dioses. Algunos incluso recibieron una segunda oportunidad para ayudar a. Sin embargo, la mayoría se quedó sin hacer nada. No tenían la voluntad de seguir a ni de buscar un nuevo dios, pero tampoco eligieron morir. Se adentraron en el gran bosque y se convirtieron en monstruos sin mente. Esta era la historia de las leyendas. Pero según mi propia experiencia, esta leyenda era diferente de la verdad. En el gran bosque, había seguidores que seguían al lado del mundo incluso después de perder a su dios. Eran seguidores que vieron su mundo derrumbarse con sus propios ojos, pero aún se aferraban a él. Cuando los vi, sentí que algo no andaba bien. ¿Por qué? Aquellos que habían perdido a sus dioses. Pareces tan feliz.
Mulá Carmel Registro de las profundidades. Episodio El Gran Bosque. Haiwan jadeaba en medio de una colina. Sentía amargura. Hacía tiempo que no respiraba con tanta dificultad, eso significaba que su espíritu estaba gravemente dañado. Respiró hondo y continuó subiendo. A veces se volvía más empinado, y a veces incluso difícil de escalar sin herramientas, pero Haiwan no se detuvo. Haiwan, ya llegamos. Preguntó Runald desde atrás. Él también jadeaba con dificultad. Haiwan no respondió y siguió caminando. Entonces sintió que el suelo temblaba, significaba que la entrada estaba cerca. Haiwan se posicionó cerca de un escondite. Era una señal para el encuentro. Runald volvió a preguntar al llegar junto a Haiwan. ¿De verdad vas a entrar en el gran bosque? Sí. ¿Pero por qué? Ese lugar es el más peligroso. Ese fue su último deseo. Haiwan respondió rápidamente, pues no quería prolongar la conversación. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Runald se estremeció al oír las palabras, último deseo. Parecía que estaba reflexionando sobre la autenticidad de lo que Haiwan había dicho. Haiwan se arrepintió de haberlo soltado. Eso, fue real. Haiwan nunca pensó que la palabra real tendría tanta crueldad al ser pronunciada en voz alta. Ella es realmente. Haiwan no sabía cómo calmar a un niño que lloraba. Tampoco sabía cómo llorar juntos. No llores. Usó, sospecha, con todo sí, entendía, todo. Pero no podía simpatizar con los sentimientos de este niño. Ni siquiera podía imaginar la gravedad de la pérdida que enfrentaba. Para Haiwan, Runald era incluso más difícil que Catástrofe. Lo único que pudo hacer fue verlo derramar lágrimas. Entonces, en ti, ella está. Haiwan miró al cielo. Era un cielo azul despejado, sin saber nada del desastre que les había acontecido. Haiwan se arrepintió de haber dicho lo que había oído. Igual que entonces y ahora. El arrepentimiento siempre llegaba después. Oye. Contrólate. Minutos después del primer ataque de Machina, Haiwan recuperó la conciencia. Sintió dolor en todo el cuerpo y descubrió que estaba cubierto de tierra, sosteniendo a un niño pequeño. Era Runald. ¿Qué está pasando? Unas piedras pesadas lo presionaban. Intentó moverse, pero no pudo. El daño que había sufrido su espíritu era demasiado grave como para que pudiera usar su poder mundial. Y entonces. Hola. Despierta. Con esa voz, la luz brilló a través de las rocas. Haiwan sintió una fuerza que lo sacaba a él y a Runald del polvo. Con la sensación del suelo frío bajo sus pies, fue arrastrado de vuelta al mundo. Tenemos que correr ya. Levántate. La voz provenía del pequeño cuerpo del gigantes. Haiwan preguntó, Andersen. Cuando escuchó la voz de Andersen proveniente del cuerpo de X, Haiwan recordó rápidamente lo que había sucedido. Sí. Fui atacado por él. X desató la destrucción del enlace, y los vicegerentes colapsaron al desconectarse forzosamente sus vínculos con los dioses. Entonces, Miad sometió a todos los vicegerentes y a Haiwan, antes de extraer el núcleo de X. Se acercó a la machina de Daus y la alimentó con el núcleo. Después se produjo la gigantesca explosión. Haiwan sintió que la cabeza le daba vueltas por todo lo sucedido. Entonces, la ira se apoderó de él. Mierda, ese bastardo. Fue porque Yongwan lo arrasó. Todo había sido muy sospechoso desde el principio, pero confiaba en Miad. No, no confiaba en él. No fue que Haiwan confiara en Miad lo que llevó a este evento. Carecía de información y todo estaba en su contra. Y el resultado fue el peor posible. ¿Pero por qué estás ahí?, preguntó Haiwan, y Andersen se encogió de hombros. Haiwan podía ver a Andersen encogiéndose de hombros mientras estaba dentro del cuerpo de X. Creo que esto sucedió cuando se activó Link Destroy. ¿No se suponía que cortaría el vínculo entre dioses y vicerregentes?, preguntó Haiwan mientras reflexionaba sobre lo que había oído antes de desmayarse. Francamente,
la relación entre Haewan y Andersen no era la de un dios y un vicerregente. Andersen fue absorbida por el mundo de Haewan con la mente intacta, y después de todo, era una especie de parte. Sí, eso es lo que pensé que era también. Pero no sé qué pasó allí. No había forma de saber qué hacía exactamente el poder, salvo por la muerte de Daus en ese momento. Sea como fuere, el poder había dividido a Haewan y Andersen, y ella fue separada de Haewan. Este tipo estaba tirado en ese momento, así que... Y luego Andersen entró en el cuerpo vacío de X. Haewan decidió dejarlo así por el momento. Las explosiones continuaban ocurriendo, pero en mayor escala. La Tercera Federación Mundial está luchando contra las fuerzas de los dioses de alto rango. Parecía fácil comprender lo que había sucedido entonces. Los seguidores de esos dioses de alto rango también habían llegado en grandes cantidades. No había forma de que los dioses de alto rango se quedaran quietos tras la muerte de sus vicerregentes. Enviaron a sus seguidores al lugar y la guerra había comenzado. Pero Miad tampoco estaba solo. Capítulo 147, El Gran Bosque, 2. La Tercera Federación Mundial. Haewan realmente no pensó mucho en el nombre, pero ahora estaba teniendo una idea de lo que se suponía que era. Andersen, que es el tercer mundo. Se refiere a los dioses que no están registrados en. ¿Por qué no se le ocurrió esto al ver a Miad por primera vez? No, Haewan lo esperaba, pero no tenía pruebas que lo confirmaran. Haewan conocía a esta gente. Incluso luchó contra uno de ellos cuando se dirigía a las. El tercer mundo fue, ruptura. Dioses con su propio mundo, pero no estaban registrados con el Gran Hermano. Y con mundos tan sombríos. Jajaja. Mátenlos a todos. Obtendré más poder mundial gracias al maestro. No tenían tantos seguidores como los dioses de alto rango, pero cada uno tenía un poder cercano al de los comandantes. La organización que tenía a Usra como segunda capitana, o la Federación Miad, se llamaba, Ruptura. Entonces, es Miad el maestro de, Ruptura. Haewan comenzó a comprender la fuerza de Miad. 2 millones de poderes mundiales superaban el poder de los comandantes con los que Haewan tenía dificultades para lidiar. Los únicos seres con tal poder eran los señores de las. No, probablemente sea más fuerte que ellos ahora. Mientras la machina se movía, decenas de gigantes fueron destruidos de un solo golpe. Era un poder aterrador. Tú. ¿Cuándo se acercó? Haewan se dio cuenta de que alguien estaba justo detrás de él. Rápidamente agarró su espada para ponerse de pie, pero el hombre retrocedió mientras agitaba las manos. Oh. Cálmate. No soy tu enemigo. Estoy de tu lado. Era un hombre de cabello rojo intenso. Tenía rasgos marcados, con cicatrices por todo el cuerpo. Pero no parecía hostil. El hombre miró a Machina y habló. No puedes hacer nada con él. Por ejemplo, usando el ajuste que usaste para destruir a esos gigantes, mientras balanceabas tu arma. Fue Andersen quien interrumpió la pregunta del hombre. Tú no eres Caravan de la Llama, vicegerente de Ignis. Ah. Nunca pensé que alguien me reconocería. ¿Pero qué pasa? No estaban peleando hace un rato. Caravan parecía confundido, pues no sabía que Andersen estaba dentro de X. Haewan dijo, es complicado. ¿Pero qué quieres? No parece que hayas venido a pelear conmigo. Oh, eso. Caravan dudó cuando Andersen le preguntó. Tu vínculo con tu dios también se desconectó. Sé cómo lo supiste. Ya veo, así que el poder de los dioses antiguos es tan poderoso. No pensé que cortar el vínculo con un dios de alto rango fuera posible. ¿Sabes algo? ¿Sabes qué me pasó? No te recuperarás por un tiempo. Tendrás que vivir así al menos unos meses. Eso es real. Caravan estaba conmocionado. Era el vicerregente de uno de los dioses de mayor rango, pero ni siquiera él sabía mucho sobre los ambientes de los legendarios tres dioses antiguos. Sin embargo, este gigante de repente hablaba de Machina, así que era natural que Caravan se mostrara cauteloso. ¿Quién eres y cómo puedo creer? Espera, eres tú. Andersen rápidamente agitó la mano,
impidiendo que Caravan dijera algo innecesario. ¿Quieres saber cómo recuperar la conexión? Ah, sí. Hay una manera. Pero aquí no podemos. Echó un vistazo a la escena del combate. Caravan comprendió lo que quería decir. Tenían que atravesar el campo de batalla para llegar a su destino. Busquemos una oportunidad para. Muévete. Pero no pudo terminar, pues Haiwan comenzó a desatar energía mundial. Haiwan caminaba hacia el campo de batalla. Andersen lo miró estupefacto durante unos segundos y corrió a agarrarlo del hombro. Oye, no te atrevas. Esa cosa machina es un gigante después de todo, ¿verdad? Andersen se mordió el labio. No, creyó mordérselo, pero los gigantes que ahora habitaban no tenían labios. Ella había esperado que Haiwan hiciera algo así, pero estaba frustrada con él por hacer algo así en ese momento. En esta situación, todavía. Su voz se detuvo y los recuerdos de Haiwan la asaltaron. Era una sensación que solo ella, quien mejor conocía a Haiwan, podía sentir. Era muy propio de él. Haiwan definitivamente tomaría esa decisión. Pero. Lo sabía desde el principio, pero eres imprudente. Haiwan no respondió y, en cambio, miró a lo lejos. Andersen entonces vio a un niño pequeño dentro de Haiwan, un niño inocente que aún no había renunciado a su sueño. No sabía que era posible o imposible, así que siguió intentando alcanzar su objetivo. A Andersen le asaltó entonces una idea. Desde que abandonó la presencia, para convertirse en diosa, era la primera vez que sentía algo así. Entonces aceptó su revelación. Este hombre inocente. Sí. Quizás era bueno tener a este tipo de hombre cerca. Quizás todo acabaría. Una luz dorada comenzó a brillar desde Haiwan. Lucharé. Necesito darle al menos una bofetada. Sí. Claro. Eres tú. ¿Por qué? Por primera vez, Andersen respondió algo completamente diferente a su testamento. Cuento contigo. Con esas palabras, Haiwan cargó hacia Machina. Al reflexionar sobre esta decisión, tomó la decisión correcta. Gracias a ello, Haiwan y los demás finalmente lograron escapar del desastre de Achnol. Sin embargo, Haiwan no sabía que perdería con su decisión. A veces, la inocencia necesitaba la ayuda de otros para protegerse. Cuando alguien necesitaba inocencia, tenía que haber alguien capaz de resistir el fondo de la inocencia. Pasaría mucho tiempo antes de que Haiwan se diera cuenta de esto. Capítulo 148, El Gran Bosque, 3. La pelea terminó en segundos. Haiwan ni siquiera supo que lo golpeó. Incluso cuando ese poder mundial explotó frente a él, Haiwan se esforzó al máximo por comprender lo sucedido. ¿Cómo? No lo entendía. Aunque Andersen no lo asistía, tenía activado el modo desnudo, y Miad estaba en la machina. Se suponía que el modo desnudo funcionaría contra los gigantes. Haiwan, por lo que he oído, de verdad eres la misma persona. No estaba tan seguro cuando lo oí por primera vez de Shra. Parecía que había dicho esto. No. Quizás él dijo esto también. Desnudo. Ese escenario es realmente bueno. Es bueno, sobre todo porque usar gigantes es casi obligatorio hoy en día, pero ¿lo has pensado alguna vez? Si ese ambiente era tan bueno, ¿por qué desapareció? Porque los dioses que lograron crearlo finalmente cayeron. Sintió un escalofrío en la espalda. Quizás necesitaba escapar en ese momento. Debería haber aceptado que algo andaba mal, que no era su oportunidad. Sin embargo, Haiwan no tenía esa intención. Huir, retroceder, eso era algo que Haiwan no hacía. Por eso no pudo correr esta vez. Sintió que sus sentidos agudizados se distorsionaban y que sus músculos, fortalecidos por la posición, desnudo, desaparecían en un instante. Entonces, Miad recibió un puñetazo de los gigantes. Y quedó atónito mientras Miad le hablaba por última vez. Esa configuración es muy fácil de romper si lo piensas bien. Haiwan no estaba seguro de que vino primero. Solo estaba seguro del poder mundial que lo atrapó en ese momento crítico. No estaba allí para protegerlo,
pues aún cubría todo su cuerpo, que había sufrido graves daños. Haewan gimió mientras se concentraba en el poder mundial que lo cubría. Entonces lo comprendió. Ropa. Sí. Por eso desapareció su escenario, desnudo. Estaba cubierto con un trapo verde. Las partículas de memoria de su registro de las profundidades se movieron y un nombre de escenario vino a la mente de Haewan. Realidad aumentada. Con eso, Haewan se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Era una idea increíble. Esto es imposible. Lo que Miad hizo fue simplemente usar el escenario básico para vestir a Haewan. El escenario requería estar desnudo, esa era su debilidad. El cuerpo de Haewan se estrelló contra el suelo y rodó varios metros. Los escombros y partículas del suelo penetraron en su cuerpo y Haewan escupió polvo plateado. Haewan, si un ajuste desapareció entonces hay una razón para ello. La voz de Miad se acercaba mientras caminaba hacia Haewan. No te fui tan duro. No digas que moriste. Haewan escupió el polvo que tenía en la boca, ni siquiera podía imaginar el daño que había recibido. No le quedaba rastro de poder mundial. Haewan. Oye, ¿estás bien? Andersen y Caravan corrieron rápidamente hacia Haewan y lo ayudaron a levantarse. Haewan sintió el duro metal y la carne humana que lo izaban. Haewan se liberó de ambos y se incorporó. Sabía que el enemigo era fuerte, pero aún así lo subestimaba. Pensó en Catástrofe, pero no creía que el enemigo fuera tan poderoso como él. Ahora creía que necesitaba cambiar de mentalidad. Es realmente tan fuerte como él. Haewan ni siquiera podía adivinar que le permitiría derrotar a Miad. Oye, maestro, espera. Fue entonces cuando un hombre corpulento, de pie junto a Miad, habló. El hombre, con un hacha gigante atada a la espalda, miró a Miad y a Haewan y preguntó, ¿es el de quien habló Shra antes? ¿Qué? Ese es el que hablaba Shra. Fue un hombre más pequeño y astuto quien respondió. Llevaba una larga katana en la cintura. Desenvainó su espada y la apuntó hacia Haewan mientras preguntaba, oye, ¿es cierto? ¿Le has hablado con dulzura a nuestra linda Shra? Ima, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? ¿No acabas de decir que Shra hablaba de él? Sí, pero no entiendo lo que dices. Lo que quería decir es que Shra quería traerlo a ruptura. Es lo mismo, patán sin cerebro. Hubo un incidente muy famoso que la mayoría de los miembros importantes de Rapture conocían. Usra, uno de los 5 capitanes de Rapture, llevaba 2 años viajando por todas partes de la en busca de un hombre. Los rumores variaban mucho, pero la mayoría se refería a que Shra buscaba a alguien para unirse a Rapture. El hombre Tom volvió a hablar. Pero ¿cómo significa que hizo eso? De lo contrario, porque Shra querría esa porquería en Rapture. Y Makazuki, el tercer capitán, gritó furioso mientras señalaba a Haewan. El cuarto capitán, Kasim, se giró hacia él, estupefacto. El hombre se rascaba el cuerpo desnudo. Era imposible verlo desde fuera, pero lo hacía para intentar quitarse la ropa. La realidad aumentada era solo una ilusión en el objetivo, así que los demás no podían ver los trapos verdes de Haewan. Kasim examinó a Haewan de arriba abajo y se detuvo en un punto de su cuerpo. Entonces, se besó con Shra. Él. Ima temblaba furiosamente. Nadie podía adivinar qué estaba pensando, pero tenía los ojos rojos. Oh, mierda, olvidé que Ima estaba enamorado de Shra. Kasim negó con la cabeza. A este paso, Ima iba a abofetear a ese hombre y darle una paliza. Si Shra se enteraba, se volvería loca y culparía a Kasim por no detenerlo. Era muy probable que Kasim fuera el que cargara con toda la culpa al final. Entonces preguntó, maestro, ¿qué tal si me lo pasa? No. Yo me encargaré de él. Ima también intervino. Kasim intentó hablar de nuevo, pero Miad habló en su lugar. No, lo siento, pero yo me encargo de él. Capítulo 149, El Gran Bosque, 4. Era una voz cortés pero solemne. Con eso, Kasim,
quien había permanecido callado la mayor parte del tiempo, y Ma, quien había sido ruidoso, y todos los demás capitanes callaron de inmediato. Todos eran personas fuertes. Cada uno poseía el poder mundial de un comandante de las, y cada uno por sí solo tenía el poder de sembrar el caos en todas las. Ese era el poder de los capitanes de la ruptura. Sin embargo, guardaron silencio ante una sola declaración. Tenían que hacerlo. El poder mundial que emanaba de la máquina de Daus presionaba a toda la región de Achnol. Este era el maestro de la ruptura. Miad Van de Clan. Era un poder ideal para, destrucción de enlace. Incluso sin usar ninguna de las configuraciones de la máquina, Miad era inigualable solo con su poder. Incluso Haewan sintió una leve desesperación invadir su conciencia. No se rindió ante Catástrofe, pero esta vez no pudo mantener la calma. Con Catástrofe había sido diferente. Tenía la convicción de que podría lograrlo y la confianza de que lo superaría. Sin embargo, esta vez, parecía no haber otra salida. Aún así, necesitaba luchar. Haewan desistió de quitarse los trapos verdes. Su ánimo estaba desmoralizado y no había forma de resistirse. En realidad, había una manera. La única forma posible de que pudiera encontrar a Miad igualmente. Sin embargo, no podía usarlo ahora. Tenía un límite claro de veces, y era imposible predecir cuántos enemigos poderosos como Miad podría encontrar en el futuro. Y, sobre todo, Haewan sabía que no podría soportar el procedimiento en su estado actual. Pero Haewan tenía que tomar una decisión. Su conciencia se desvanecía. Si no tomaba una decisión ahora, perdería la oportunidad de siquiera tomarla. Pero nunca pensó que pediría ayuda justo después de llegar a Catástrofe. Haewan gritó el nombre. Llamó y llamó. Catástrofe. No hubo respuesta. El rey único Catástrofe no respondió. No parecía que ignorara a Haewan, y parecía haber otro problema. Era como si el vínculo entre Haewan y Catástrofe se hubiera roto. Haewan entonces se dio cuenta. Espera, cuando se usó ese, Link Destroy. Recordó que el, Link Destroy, de Machina había destruido los vínculos de todos los vicegerentes, y el vínculo de Haewan con Andersen, e incluso el vínculo con Catástrofe. Maldita sea. Haewan se desesperó, ya no había otra opción. ¿Qué opción le quedaba? Entonces, alguien pasó junto a Haewan. Déjalo ir. La voz no era solemne ni apremiante como la de Miad. Tenía mucho ruido debido a las partes rotas, y el poder mundial que contenía parecía insignificante, en el mejor de los casos. Aún así, la voz parecía decidida y lista. Lucharás conmigo. Era Andersen, el dios desnudo. ¿Qué vas a? Haewan apenas podía moverse e intentó acercarse a ella, pero Caravan lo sujetó. Haewan se giró y pareció que Caravan ya lo había discutido con Andersen. Caravan negó con la cabeza. No te vayas. Es su decisión. Decisión. ¿Qué estás? Y entonces llegó su voz. Haewan, sé que no entiendes mi decisión. Pero ¿sabes qué? Yo tampoco te entiendo. Era Andersen, con su misma voz habitual. Nunca nos entenderemos. Eso es lo primero que aprendes al convertirte en Dios. No es irónico. Eres un Dios omnisciente que comprende y adquiere todo tipo de conocimiento, pero ni siquiera puedes comprender a un solo espíritu. Dios. Espíritu. Comprensión. No estaba seguro de lo que ella intentaba decir. Pero aunque no podamos entendernos, podemos sentir algo el uno del otro. Aunque sea unilateral o no. Lo digo en serio. Haewan sintió entonces que se le encogía el corazón. ¿Por qué? No lo entendía, pero él también lo había sentido. Todas sus preguntas se desvanecían ante la voz de Andersen. Era porque había una voz real allí. Sé que me odias. Nunca me aceptarás porque una vez fui cultivador. Y podrías pensar que mis sentimientos hacia Ronald son hipocresía porque fui cultivador. Andersen continuó. Pero aún puedes hacerme un último favor. Haewan creyó que debía responder, pero no pudo articular palabra.
Su cuerpo se paralizaba lentamente y sus sentidos se agotaban. Haiwan apenas pudo asentir. Ve al gran bosque. Y allí encuentra al dios de la locura. Su vista se oscureció y ya no pudo ver el rostro de Andersen. Aunque no fuera su rostro, tenía que verlo. Tenía que ver qué cara ponía, pero no podía. Y la débil voz que vino después fue ahogada por explosiones. Probablemente era, cuida de Ronald. Con la vista borrosa, vio a Andersen dándole la espalda. Bien. Vamos, basura de ruptura. Caravan, que sostenía a Haiwan en un brazo y a Ronald en el otro, echó a correr. Con la vista cada vez más nublada, Haiwan sintió que perdía la conciencia. Jaja. Qué entretenido. Un dios, desnudo, en un gigantes. Ni siquiera puedo. Al instante siguiente, Andersen desató su poder mundial e hizo que Miad la tomara en serio. No fue un ataque enorme, pero fue un ataque feroz realizado por cierta diosa con todo su poder. Fue un ataque que no podía tomarse a la ligera. Se produjeron fuertes explosiones, con enormes ondas de choque que se extendieron por el lugar. Haiwan vio la última imagen al cerrar los ojos. Sabía que era algo que no volvería a ver en toda su vida. Lo que vio era el último recuerdo de alguien que había vivido una era, que una vez fue un ser. Otra explosión estalló y brotó aire caliente. Cuando Haiwan sintió el aire caliente en su mejilla, sintió los días que había vivido Andersen. Un dios que vivió durante decenas de miles de años. ¿Qué significaba la muerte para ese dios? Cuán valiosa era una relación que se forjó en tan solo unos días. Haiwan no entendía nada ni podía decir nada. Pero al comprenderlo, sintió que comprendía las últimas palabras de Andersen. El aire caliente, el mundo desnudo, se lo decía. Te convertirás en un buen dios, punto. Sí. Haiwan cerró los ojos en silencio. Capítulo 150, El gran bosque, 5. Haiwan. Haiwan. A Haiwan le llevó un tiempo darse cuenta de que se había sumido en sus pensamientos. Ronald ya había dejado de llorar. Al mirarlo, sintió como si pudiera oír la voz de Andersen desde su interior. No te ves bien. ¿Será por las heridas? No. No estabas llorando hace un momento. No puedo llorar por tanto tiempo, no soy un niño. Haiwan intentó decirle algo a Ronald, pero él continuó, no te pongas tan triste. No es propio de ti en absoluto. No como tú. Solo estuvieron juntos unos días. No fue suficiente para saber cómo era o no. ¿Cómo soy entonces? Esa es una pregunta difícil de responder, en realidad. Ronald reflexionó, pero rápidamente continuó, es mejor que actúes como un niño testarudo de 5 años. ¿Conoces a esos persistentes que siempre están empeñados en hacer lo que quieren? Se sintió extraño escuchar eso de un niño de verdad. Haiwan se arrepintió incluso de preguntar, pero Ronald continuó con tristeza. Andersen también era así, ahora que lo pienso. Sonaba tan triste que Haiwan se dio cuenta de que ese chico había querido hablar de ella todo el tiempo. Andersen. Siempre hacía lo que otros le prohibían. Supongo que tú también lo aprendiste, ya que compartiste su mundo durante unos días. Andersen nunca compartió sus historias, y Haiwan nunca le preguntó. Pero cuando Andersen leyó la memoria de Haiwan, Haiwan pudo leer la de ella también. Todos abandonaron el escenario desnudo, pero ella fue la única que lo conservó hasta el final. Dijo que si había al menos un seguidor que creía en ese mundo, entonces el dios debía quedarse en él. Mientras Ronald continuaba, Haiwan recordó el primer día que conoció a Andersen. Ella se quejaba y comentaba sobre el mundo desolado de Haiwan, pero nunca dijo que su mundo estuviera mal. Siempre había un poco de preocupación en sus palabras. Quizás lo supo desde siempre. Como había recorrido un camino solitario, no quería que Haiwan hiciera lo mismo. Andersen entonces. Ronald no dejaba de hablar de Andersen. Fingía estar bien, pero parecía que no podía quitárselo de encima. Haiwan pensó, podría ser un mejor dios para Ronald que Andersen. No estaba tan seguro. No era de los que lideraban.
Fue lo mismo cuando dirigió al equipo en la Torre de las Pesadillas y cuando se convirtió en el maestro de la fortaleza en. Lo hacía todo solo y luego obligaba a todos a seguirlo. Causó mucha oposición, y algunos incluso lo traicionaron. Pero a él no le importó. Incluso sin la ayuda de nadie, siempre lo hizo solo. Su vida había sido un camino de ida y vuelta. Corría y corría. Siempre desafiaba lo imposible y finalmente lo superaba. Logró grandes hazañas. Quienes se le oponían se maravillaban, le temían y se distanciaban de él. Aún así, siguió corriendo y corriendo. Y luego llegó aquí. Y en ese momento, después de que Andersen murió, finalmente se dio cuenta de algo. Esta vez había fracasado estrepitosamente. Quizás el camino que había tomado estaba equivocado. Ronald seguía hablando. Oh, creo que me desvié del tema. Lo que quiero decir es que no es propio de ti poner esa cara. Sobre todo esa cara de arrepentimiento que estás poniendo ahora mismo. Vuelve a tu cara de terco y temerario. Por favor. Ante esas palabras, Jaewan sintió como si lo hubieran sumergido en agua helada. Era extraño. Era él quien se compadecía del chico, pero Ronald lo consolaba. Sí, la afirmación de Ronald de que Jaewan no era como él era correcta. No era propio de Jaewan en absoluto. Incluso al enfrentarse a tantas verdades, había hechos que no cambiaban en su interior. El hecho de que no cambiaría ni siquiera entonces. El hecho de que todavía correría imprudentemente. El hecho de que todavía estaría solo. Y estar solo. Jaewan conocía todos estos hechos. Entonces recordó las últimas palabras de Andersen, esperando que Jaewan fuera un buen dios. Quizás Andersen se equivocaba. Jaewan miró a Ronald y lo llamó, Ronald. Sí. No soy Andersen. Los ojos de Ronald se abrieron de par en par. Luego bajó la mirada y respondió con voz triste. Lo sé. No solo eso, sino que quizá no sea buena idea que vengas conmigo. Te aseguro que será muy malo. Fue una declaración. La mirada de Ronald se volvió hacia la de un cachorro esperando ser abandonado. La gente te menospreciará e incluso te odiará. Incluso si no haces nada, algunos intentarán matarte por ser mi seguidor. Aún vendrás conmigo. Ronald levantó la vista con los ojos enrojecidos y llorosos. Parecía que no quería mostrar sus lágrimas, así que se cubrió los ojos con la mano y sonrió al responder. Lo haré. Su voz sonaba como si hubiera estado esperando decirlo durante mucho tiempo. Entonces vámonos. Jaewan puso su mano sobre la cabeza de Ronald por un momento y luego se dio la vuelta para caminar. Ronald se llevó la mano al punto donde Jaewan había estado momentos antes y comenzó a seguirlo. Espérame. Jaewan pensó mientras miraba a Ronald, que lo seguía. Andersen se equivocaba. Jaewan no podía convertirse en un buen dios. Pero. Quizás, solo quizás. Al menos podría convertirse en un dios fiel. Un hombre y un niño, quienes compartían el mismo mundo, comenzaron a caminar hacia el gran bosque. Debía ser una imagen de determinación, pero resultaba un poco extraño si otros la veían desde lejos. Caravan, el vicegerente de Ignis, que había estado explorando, los vio a ambos dirigiéndose hacia él y murmuró con una expresión extraña, ¿a qué viene tanto alboroto? Sea lo que sea, no se ve bien estando desnudo. Caravan meneó la cabeza con incredulidad. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.